Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con esta serie del libro de Josué que hemos venido estudiando capítulo por capítulo sistemáticamente. Y ahorita estamos en los últimos capítulos para ir resumiendo el libro de Josué. Y ahí en el Josué capítulo 19, versículo 49 en adelante, dice así, para continuar con esta serie. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ellas. Miren, y el versículo 51 dice así: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron, ¿qué cosa dice? De repartir la tierra. El mensaje que se titula hoy se llama Heredando la Tierra Prometida. Para los que no han visto completa esta serie, se la recomiendo, ya está en YouTube, en nuestra página, que se llama la playlist Rumbo a la Tierra Prometida. Para que usted comprenda mejor, tendría que comenzar toda esta serie para que vean la continuidad sistemática en que venimos. ¿Por qué el título Heredando la Tierra Prometida? Porque es un mensaje que también es para nosotros en un sentido espiritual. Dios les había prometido a ellos que los iba a introducir a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Cuando los sacó de Egipto, los saca de Egipto, los lleva por el desierto, Dios les dijo y se los prometió: yo tengo algo mejor para ustedes, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Leche y miel son todas las bendiciones que Dios les había prometido. Y lo único que pedía Dios para que ellos pudieran heredar esa tierra era que le siguieran fielmente, que confiaran en Él, que llevaran a cabo sus estatutos, obedecieran, confiaran en Él, o sea, tuvieran fe, y Él les prometió: yo ya se los he entregado, ya, denlo por hecho, está seguro. Lo único que tienen que hacer es seguirme, como vimos que, ¿cómo lo siguió Josué? Fielmente. Ya vimos que Josué recibió su heredad, lo que Dios le había prometido. ¿Cuántos años después? 45 años después de que lo mandan a espiar la tierra. Tuvieron que pasar 45 años para que Caleb recibiera su heredad. Y por lo tanto, también más adelante, Josué recibe su herencia. El líder, el que Dios había designado como líder, como pastor, ahí en el desierto, él recibió su herencia hasta el final. Recuerden que primero fue Caleb, luego las tribus y hasta el último Josué. Pero hoy en día sucede todo lo contrario. Los líderes
de las iglesias se quieren servir primero ellos, en el sentido de que por la apostasía tan grande que hay en las iglesias, hay mucha desviación, líderes, pastores que se han perdido, se han ido en pos del dinero, que están con un mensaje que se llama la prosperidad. Y ese mensaje está por donde quiera y lo tienen las iglesias más grandes de todo el mundo, en donde quiera. Porque es un mensaje fácil, y barato, que ahí les predican un evangelio que no es el de la Biblia. Que ahí les predican el evangelio de la prosperidad en el sentido que Dios te va a hacer rico y que te va a dar dinero si tú le das a Él más. Y ese es el énfasis, el dinero. Pero nunca les hablan de pecado, de santidad, de arrepentimiento, de infierno, de cielo, de que Cristo viene, que la gran tribulación, que el anticristo va a surgir, que el reino milenial, la eternidad, son temas que nunca van a tocar. ¿Por qué? Porque quieren tener a la iglesia en un confort, en una religión donde nunca les predican de pecado y que se tienen que arrepentir. Y es por eso de que así como ellos están predicando ese evangelio, se han metido, porque ellos, ahí está la diferencia, que unos se meten para hacer negocio. Y Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué este punto? Porque tenemos que discernir como cristianos y tener mucho cuidado lo que vemos en las redes sociales. Pablo en las cartas paulinas le dice a la iglesia, si alguno viene predicando otro evangelio, no le digáis bienvenido, ni te juntes con ellos, porque te van a contaminar. Aún así de iglesias que se digan ser cristianas, pero tú sabes bien que están en un evangelio diferente, ellos no llegan a ti a buscarte o te quieren llevar a la iglesia o te invitan para que tu vida sea edificada en Cristo. Ellos han sido contaminados porque es ahí donde el cristiano no discierne que ya no es el Espíritu Santo el que domina, el que está al control de esa iglesia, sino que son huestes espirituales que ya están ahí controlando y que están contaminados, y por lo mismo, al estar contaminados, ellos caen y lo único que quieren es acarrear gente para que se amontonen, y entre más grande crezca la iglesia, el mundo diga, los que están afuera o los cristianos que piensan la vida cristiana piensan, esa sí es de Dios. Porque está grandota. Y si está grandota es que porque algo bueno hay. Y ese es no saber discernir. Y por eso crecen. El pastor que me da la asesoría a mí me dijo, mira Luis, si tú predicas un evangelio light, fácil y barato, mira, así se te va a llenar y vas a crecer en un año, vas a tener hasta 1000 miembros, pero no van a ser salvos. Te vas a perder tú y toda la congregación. Las iglesias de Dios comienzan en casa, como comenzó la iglesia primitiva. Varios pasajes en el Nuevo Testamento dice, y la iglesia que está en su casa, en su casa, en su casa, porque así tiene que ser. Dios el que va adelante de la obra. Vemos entonces que aquí Josué y el sacerdote fueron los últimos en recibir su herencia.
¿Por qué este tema de heredando la tierra prometida? Porque hemos enseñado, yo no voy a regresar a todos los estudios, nada más estoy tomando puntos. Estoy dándole a entender de que nuestra herencia, lo espiritual ahorita, que es el estado de reposo, de paz y tranquilidad, que Dios nos promete. Pregunta, desde que comenzaste a venir a la iglesia, desde que comenzamos esta serie de la tierra prometida hace 6 meses, pregunta, ¿tu vida ha cambiado en algo? ¿Has tenido paz, reposo, tranquilidad? ¿Tu fe ha crecido? ¿Has dependido más de Dios? ¿O sigues dependiendo de tu negocio, de tu trabajo, de tu cartera? Y por eso muchos cristianos no descansan un día a la semana, porque no dependen de Dios. El domingo es el primer día de la semana, no el lunes en la Biblia. El primer día. Cristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y es el domingo en que le damos la preeminencia a Dios, el primer lugar, porque así lo dice Colosenses 1:18, porque Él quiere la preeminencia en todo, el primer lugar en todo. Cristo quiere el 100% de tu vida, no nos quiere a medias. Él no quiere el 20, el 30, 50, el 60. Él nos quiere al 100 en el sentido espiritual, que tú no lo puedes dejar al último. Cuando quieras, cuando se te dé la gana, cuando tengas tiempo. O es Cristo todo o es nada. Eso lo dice la Biblia. No te pelees conmigo. Lee Colosenses 1:18, lo hemos leído, porque Él quiere la preeminencia en todo. Él es el primer lugar. Y por lo tanto, por eso pregunté, ¿te ha servido esta serie? Estamos para ir terminando. Porque si no te ha servido, o sea, sigues igual de afanado, preocupado, ansioso, que saliendo de acá te vas a trabajar. Saliendo acá ya no disfrutas a tu familia, sino que vas y abres tu negocio y vuelves y vas y preguntas si estás haciendo negocio. Mira, entonces sigues afanado. Saliendo de acá es para que disfrutes a tu familia, tus hijos, tu esposa, ir a comer, ir a pasear, irse a la alberca, a la plaza, no sé. O si te vas a quedar en casa, pero en paz. Que apagues tu celular, si es posible, para que puedas convivir con tu familia y no estén todos en la casa, todo mundo, uno por allá, otro por allá y otro por acá, y tiqui, tiqui, dale, 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 dale. Están comiendo juntos y están con el celular. Ya no hay comunión entre familia. Es una bendición la tecnología y el celular, pero ha venido a destruir muchas familias y matrimonios. Han surgido hasta divorcios, porque el marido ya no la pela, o ella también ya no, por estar ahí clavado en el celular. Y va desgastando esa relación, que llega el momento que explota. Quiero el divorcio. Y todo por no tener un equilibrio, tanto en el trabajo, en el negocio y el celular. Y tú tienes que tomar precaución cómo te vas a conducir para que tú puedas heredar la tierra prometida. ¿Cuál sería nuestra herencia entonces? Si Dios nos ha querido introducir a ese espacio de paz, tranquilidad, Canaán, entonces tenemos que recibir nuestra herencia. ¿Cuál sería? Ese tiempo en el cual por fin he llegado
a este punto donde la Biblia me ha venido conduciendo, donde Dios me ha querido traer, donde yo he heredado mi tierra, que es ahorita, es espiritual, pero que viene también literal. Los salmos dicen que esta tierra va a ser nuestra herencia durante 1000 años, después de la gran tribulación, después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahorita lo que viene al mundo, lo voy a empezar a enseñar más adelantito que terminemos esta serie, viene la profecía que se llama el rapto de la iglesia. Ese es el evento profético mundial, el que está a suceder en cualquier momento. Después de que sucede ese evento donde cristianos, miles, van a desaparecer del planeta Tierra porque Cristo se los llevó al cielo, vienen 7 años de tribulación, 7 años de apocalipsis. Ahí es donde surge el anticristo, la marca de la bestia, la tercera guerra mundial que viene, la famosa batalla del Armagedón. Y al final de los 7 años es cuando Cristo regresa por segunda vez físicamente a la tierra. Cuando estén a punto de destruir a la nación de Israel en la tercera guerra mundial que viene, que ahorita ya comenzó con esos ataques de Irán, Hamás, contra Israel. Hace meses estuvo los bombardeos. Algo que comenzó va a ir agrandando, hasta que llegue la tercera guerra mundial. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Eso es para los que se van a quedar, para el mundo que no se quiso arrepentir. Para muchos cristianos también que se quedaron, porque va a haber mucho cristiano que se va a quedar, que nunca nacieron de nuevo. ¿Dónde están los que deberían estar ahorita? ¿Dónde están? ¿No se supone que es el día del Señor y que todos deberíamos estar aquí? No. Bueno, tampoco estamos en una religión. Tampoco vamos a caer en un legalismo. Se los he dicho, tenemos libertad de vez en cuando puedes salir a pasear. De vez en cuando. Irte a la playa, una semana de vacaciones. Y yo se los he recomendado. Avisen para que oremos por ustedes. Y ustedes oren si es la voluntad del Señor, para que si Él quiere que vayan o allá a donde quieren ir. Es que si somos hijos de Dios, dependemos de alguien. No nos gobernamos solos. Yo tengo que pedir a Dios, Señor, es tu voluntad, Padre, queremos ir a la playa este fin de semana. Es tu voluntad, ayúdanos a que todo se vaya dando, que todo salga bien. Guárdanos, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Pero por lo menos orar antes, no chisparnos así como dicen, ¿verdad? Porque es ahí donde a veces Dios permite un accidente en la carretera. Y lo hemos visto. Caleb recibió 45 años después su heredad. Se lo dije, esto no significa que nosotros vayamos a recibir 45 años después, no. Estamos hablando que era algo literal. Todo esto era un símbolo de lo que había de venir, que es la iglesia. Josué y Caleb representan a dos cristianos que han vivido o que vivieron fielmente a Dios toda su vida cristiana. Que nunca se perdieron, nunca se desviaron, nunca perdieron su primer amor. Le sirvieron a Dios con toda integridad. Esto representa la iglesia en el sentido de que son poquitos. La iglesia mundial es así, un puñito.
Si juntáramos a la iglesia mundial, los verdaderos cristianos sería un puño. En Mateo 25, el Señor Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, menciona el 50%. Eran 10, 5 insensatas y 5 prudentes. Cuando viene el Señor, ¿quiénes se quedaron? Las insensatas. Y le dijeron al Señor, ábrenos, yo a ustedes no los conozco. Esa parábola está hablando de la venida del Señor en el arrebatamiento. 10, 5 se van y 5 se quedan. De ahí vemos claramente que no toda la iglesia se va a ir con Cristo. Hay una iglesia que era falsa, que eran cristianos falsos, que eran nada más como dicen, de lengua para afuera. Pero saliendo de aquí, fuera de aquí, su vida era otra. Ahora, ¿qué necesito para que yo sea un cristiano íntegro con Dios? Amar a Dios. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Quiero que lo vea, por favor, en Hebreos 10:25. Abra su Biblia ahí. Hebreos capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Para los que nos ven en las redes sociales y para los nuevos que nos visitan. Hebreos capítulo 10. Está después de Filemón. 10:25. No dejando de congregarnos. Aquí está. Es un mandamiento, ¿eh? No es una voluntad. No. Está en imperativo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Que es un evento, lo voy a predicar, lo vamos a enseñar con más calma, donde un día, cuando en las noticias, la televisión, en las redes sociales, de repente, millones de personas han desaparecido del mundo. Niños, bebés, en las guarderías, en los kinder, y todos los niños pequeñitos han desaparecido. Y miles de personas en todo el mundo y nada más sus ropas quedaron tiradas. Las noticias no van a saber, la ciencia no va a saber, el mundo que no es cristiano, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente dirán, fueron los ovnis. No, fue Cristo que se llevó a todos los cristianos para librarlos de los 7 años de Apocalipsis. Si tú te quedas, vas a sufrir mucho. Y si te quedas, es porque no eras salvo. Y si te quedas, va a haber una oportunidad, sí va a haber salvación, pero vas a tener que pagar un precio muy caro. Vas a tener que dar tu vida para ser salvo. Ahorita la salvación es gratis, no cuesta nada. Solo cree y obedece, nada más. Pero en ese tiempo, para que tú puedas ser salvo, te van a tener que decapitar, no recibiendo la marca de la bestia. Ese va a ser el precio. Pero vamos a estudiarlo más adelante, no se lo pierdan. Por eso es que dice, no dejen más cuando veáis. Es que el mundo no lo sabe, los cristianos sí lo sabemos, los que discernimos que estamos en tiempos finales. Más cuando ve que el día se acerca, ya ves que la Biblia es la que manda, es Dios. No es el pastor, no es el hombre. Y si se los decimos, se los predicamos, es que, porque eso es lo que nos manda Dios. Exhortar a la iglesia, edificar a la iglesia, confortar a la iglesia, edificar a la iglesia. Todo lo contrario a la iglesia de la prosperidad. Ellos nunca te van a hablar de esta manera como te hablamos aquí. Nunca. Porque no les importa tu salvación. Lo único que les importa es tu dinero. Y muchos caen.
Bueno, Josué recibe su herencia al último y también el sacerdote Eleazar. Regresamos a Josué. El sacerdote, miren cómo es. El sacerdote Eleazar era hijo de Aarón, hermano de Moisés. Aarón había muerto en el desierto antes de pasar a la tierra prometida. Queda su hijo Eleazar, porque era la descendencia de Aarón que se iba a encargar del sacerdocio levítico. Y Eleazar, que era el sacerdote, era el que representaba el sacerdote la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el que se comunicaba con Dios en el lugar santísimo una vez al año. Y ahí recibía las instrucciones de Dios. El sumo sacerdote oía literalmente la voz de Dios que bajaba en el lugar santísimo como una nube, como un humito, por decirlo así, una neblina. Así se manifestaba. Y él representaba, en otras palabras, la palabra de Dios. Y Josué y Caleb, los líderes, el comandante, el general del ejército de Dios, porque estábamos hablando, hemos venido enseñando que lo que eran guerras físicas, ahora son espirituales. Todos los días tenemos que estar peleando la guerra. No podemos darnos el lujo de descansar un día. ¿En qué sentido? Mientras tú estés en comunión todos los días, que leas la palabra, que ores todos los días, que al acostarte con tu esposa des gracias allí en tu cama por el día que pasó, que los guardó, que bendigas a tus hijos, que pidas por tus padres que no sean cristianos, por tus hermanos, por tu familia. Esa es la comunión diaria con Dios. Josué era el líder, el pastor de toda esa congregación, que al final él fue el último, porque aquí ya se habían repartido todas las tierras. Dice el versículo 51, estas son las de Josué 19, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron, ¿qué cosa? De repartir la tierra. Ya se habían repartido la tierra, por eso hemos venido salteando unos capítulos, porque era pura repartir y repartir y mencionar las tribus y la descendencia de los tribus, que estamos extrañando ya las últimas enseñanzas espirituales. En Josué capítulo 21, al 43. Josué capítulo 21, ahí, perdón, en el capítulo 21 del 1 al 8. Antes de que bajemos abajo, vamos a leer el versículo 1. Estábamos en Josué 19:49, viendo a Josué que recibe su heredad. Pasamos al capítulo 21 y ahora leemos del versículo 1 al 8. Dice ciudades de los levitas. Lea conmigo, mire, abra la Biblia y usted vaya leyendo conmigo para que ahí vaya reteniendo estos pasajes y después usted se acuerde. Abra la Biblia. Si no, compre una Biblia. La Reina Valera 1960. Vaya a esa librería Levítico, ahí me da una Biblia, Reina Valera 1960, letra grande, normal, porque hay diferentes precios.
una Biblia normal. Ya si usted se quiere comprar de colores, allá usted, pero que son más caras. Dice así, Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Aquí es la tribu de Leví que vino a pedir también su posesión, su herencia. Sigamos leyendo. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán 13 ciudades. Ok, y los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, la nación de Israel, a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Vemos, va por orden, Josué. Luego las tribus, o sea, la nación de Israel. Luego, también, al último, Caleb, las tribus, o sea, o la nación de Israel. Luego, viene aquí Josué, el sacerdote, Eleazar, los levitas. Cinco cabezas principales en una nación que servían a Dios. Josué y Caleb, el sacerdote Eleazar, los levitas y también el pueblo de Israel. En el capítulo 21 vemos que los levitas reciben su herencia también. ¿Qué quiere decir esto? Ahí va. Las tribus, o sea, la nación de Israel en sí, o todo el pueblo de Israel, hoy en día es la iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿Ok? Que es para nosotros esa promesa. Dios nos quiere bendecir, que nos vaya bien, que estés en paz, que estés tranquilo, que estés contento, que termines tu vida gozoso, sin deudas, sin preocupaciones. Bueno, que van a venir achaques de vez en cuando, es normal. Que te vas a enfermar de vez en cuando, es normal, etcétera, etcétera. Pero esa es la herencia que quiere Dios para nosotros. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 19, donde Pedro le dijo, y nosotros que lo hemos dejado y te hemos seguido, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué va a ser? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Y qué les contestó Cristo? A todo aquel que haya dejado padre, hijos, hermanos, casas, etcétera, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Pedro se preguntaba, ¿se acuerdan? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena seguir a Cristo? ¿Valdrá la pena ser santo? La palabra santo, acuérdense, es separado para Dios, separado del pecado. Es en el proceso que estamos, se llama santificación. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena congregarme? Claro que vale la pena, porque Cristo les dijo a todo aquel. Y esta es la esperanza que tenemos. Que como cristianos, la vida que nos espera en el reino milenial, hagan de cuenta que es un BTP, boleto todo pagado en Reino Aventura. Bueno, ya no existe Reino Aventura.
Yo me quedé como era niño en ese tiempo, Reino Aventura, creo que ahorita ya cambió de nombre. Six Flags. Pero yo lo miraba nada más en la tele y tenía la ilusión de que quería ir con un día, como todo niño, ¿verdad? Y nunca se dio, no se pudo porque no había en ese tiempo. Y nosotros a veces tenemos en mente, ir a pasear 15 días, una semana a Cancún, todo pagado, hoteles de lujo, ahí en a la orilla de la playa, pero no hay. Si me llevo a mi familia son casi 50,000 pesos, ida y vuelta y todo. 3, 4, 5 días. No hay. Apenas tenemos para ir a Puerto Arista. Y gracias a Dios que tenemos algo cerca por lo menos. O ya de perdido vamos al río a darnos un chapuzón, a la alberca, lo más barato. Bueno, llegará ese día. Llegará ese día en el reino milenial que lo que no tuvimos, no pudimos porque no tuvimos, ese día cuando estemos ahí, durante 1000 años, tú lo vas a poder disfrutar. ¿Te imaginas? 1000 años. Vas a poder disfrutar a donde tú quieras ir. Porque es más, todo gratis, todo pagado. Porque ya no vamos a trabajar para otro. Estas promesas lo vamos a ver más adelante, el reino milenial un poquito. Para que vean todo lo que nos espera. Como dice por ahí, no nos las vamos a acabar. Pero hay que permanecer, ser fiel, confiando en Dios. Los levitas también recibieron su herencia. La palabra levita viene de Leví. La tribu de Leví, ¿sí? La palabra Leví significa Vallicra. Y significa Dios llama. Ese es el significado en el original hebreo. Dios llama. ¿Por qué? Lo vemos claro. Dios llamó exclusivamente a una tribu que se iba a encargar del sacerdocio y nadie más iba a poder cargar el arca del pacto más que la tribu de Leví. Nadie más. No de Benjamín, no de Simeón, no de Zabulón, sino de Leví. En este caso, los levitas hoy en día son los que sirven a Dios. Que Dios los ha llamado para servir. Y si Dios te ha llamado para servir, todos somos siervos. Somos hijos y siervos. De alguna manera tú sirves a Dios. En una iglesia hay de todos los ministerios, o sea, trabajos. Menos el ministerio de calentar silla. O el de calientacilla, como dice. Ese sí no existe en la Biblia. Hay de todos. Por eso en una iglesia es como, más o menos como una empresa, una grande, una oficina, que hay de todos. Los del aseo, los que lavan baño, los eléctricos, carpinteros, etcétera, etcétera. Así. En el tabernáculo nada más podían servir los levitas de tiempo completo. Tenían que necesitar de tiempo completo. Por eso había turnos. Eran por turnos que se turnaban de 8 horas. 3 turnos de 8 horas para estarse turnando porque el tabernáculo tenía que estar en funcionamiento las 24 horas del día. No se tenía que apagar el candelabro, tenía que haber fuego, tenía que haber brasa, tenía que haber agua, madera, leña. O sea que era un trabajo que necesitaban servidores de tiempo completo. Los levitas hoy en día, que espiritualmente, porque ya no pertenecemos a una tribu de Leví, no somos judíos para empezar, somos mexicanos. Pero el levita hoy que Dios llama a servir son todos aquellos cristianos que le sirven a Dios y que comienzan sirviendo de alguna manera. Siempre, cuando un cristiano entiende estas cosas, se va a acercar, pastor, yo soy carpintero. En lo que yo pueda servir, mi mano de obra está para el Señor.
Pastor, soy eléctrico. Pastor, soy arquitecto. Pastor, yo no tengo una carrera, pero mire, para que usted necesite. Las mujeres, pastor, aquí estoy para lo que se necesite, para barrer, trapear, lavar los baños, sacudir, limpiar, algo sencillo que puedan hacer. Pero tenemos que entender de que nosotros no estamos para que nos sirvan, estamos para servir. Tú le sirves a él, él te sirve a ti, tú le sirves allá, allá te sirven a ti. Todos tenemos que servir. No tienes que estar esperando que todo mundo te tiene que servir. No. Tú también tienes que servir en algo, en algo. Tú te comprometiste con Dios a un servicio, tú le estás sirviendo a Dios, no al hombre, no al pastor. Lo vamos a ver en la Biblia. Entonces la tribu de Leví también venía a decirles a las tribus que tenían que recibir su herencia. La tribu de Leví, ellos no recibieron una herencia física aparte, destinada para ellos, como las demás tribus. ¿Se acuerdan? Yo se lo dije que leyera todo el libro de Josué. Que a la tribu de Efraín, por ejemplo, la tribu de Efraín y Manasés, ellos pidieron del otro lado del Jordán. Ok, duro, ahí está pues. Ahí se quedaron. Que la tribu de Benjamín y así, todos mundo, la tribu por allá, otra tribu por acá, otra tribu por acá y otra tribu por acá. Todo se lo dio. Bueno, y los levitas, Josué y Caleb recibieron también. José por acá, Caleb por acá, y los levitas. Los levitas se los había anticipado Dios antes de que cruzaran el desierto, que no iban a recibir herencia, porque Jehová era su herencia. En otras palabras, los levitas dependían de Dios, iban a depender de Dios. Miremonos esto en Números 18. Vaya ahí, antecitos, para que vea los mandamientos de Dios que le había dado a Moisés. Números capítulo 18, versículo 20. Cuando esté ahí, dígame. Dice así. Y Jehová dijo a Aarón, que era el sacerdote, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Jehová le está hablando a Aarón, o sea, de la tierra de ellos, o sea, de las tribus. O sea, tú no vas a recibir una heredad como ellos, le está diciendo Dios a Aarón. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, o sea, por su trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Está diciendo Dios, nadie más se puede acercar al tabernáculo de reunión a servir. Aquel que quiera meterse a la mano, aquel que quiera meterse al lugar santo, lugar santísimo, nadie. Para que no mueran. Yo estoy designando a los levitas nada más. Y era una orden. Mas los levitas, versículo 23, harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por el cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis en ellos ofrenda mecida
a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. En este caso, el sumo sacerdote. Dios había mandado que la tribu de Leví no se iba a dedicar a trabajar como las demás tribus. No se iba a enfocar a trabajar, sino que ellos iban a dedicar al tabernáculo, a servir de tiempo completo ahí en el templo de Dios, como dicen. Ahí. Esto representa hoy en día a que Dios, cuando llama a alguien a servir, comienza primeramente a todos nosotros. Yo comencé sirviendo a Dios así parcialmente. Ustedes, los que sirven, están sirviendo parcialmente en algún servicio al Señor. En el rol de aseo que está ya pegado allá atrás. En ser diáconos, en maestra de escuelita bíblica, o en alabanza que hubiera, ahorita no tenemos, y oramos para que Dios mande un siervo, un ministro de alabanza, ¿verdad? Y empiezan todos a servir parcialmente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ir conforme va creciendo la congregación. ¿Cuántas personas habían en el desierto aproximadamente que componían, que formaban la nación de Israel? Eran aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. Estamos hablando de una congregación grandísima. Por lo tanto, en el tabernáculo tenía que haber servicio de tiempo completo, y eso fue para la tribu de Leví que Dios designó. Y Él es soberano. Bien pudo haberla llamado a la tribu de Benjamín, a la tribu de Zabulón, a cualquier tribu. Es como hoy en día, ¿por qué a los judíos los eligió como pueblo de Dios? ¿Por qué no a los mexicanos? ¿Por qué no a los franceses? ¿Por qué no a los brasileños? Simplemente Dios es soberano. Él quiso llamar a un hombre, Abraham, para que de ahí surgiera y naciera la nación de Israel. Simplemente Él es soberano. Y así lo hizo. Él quiso y sabía por qué llamó a la tribu de Leví. Entonces, hoy en día, conforme van creciendo las iglesias, va surgiendo la necesidad de tener siervos de tiempo completo. ¿A quién llamó primero cuando Dios saca de Egipto? A Moisés. Luego Moisés designó líderes en el desierto porque ya no se daba abasto, ¿se acuerda? Que su suegro Jetro le dijo: no, Moisés, vas a quedar loco, no tienes descanso. Delega autoridad a los príncipes, a los líderes, para que ellos te ayuden a juzgar a la nación de Israel. Moisés ya no se daba abasto. Y así fue. Cuando va creciendo una congregación se necesitan ya siervos de tiempo completo. Como una secretaria que se mantenga, es un ejemplo en la iglesia, porque ya se pone un número especial. Alguien que maneje las redes sociales, que hoy en día que sirve mucho. Alguien que se dedica a editar las prédicas, los videos, los eventos, que sepa editar, estar subiendo, estar controlando las páginas, etcétera, etcétera. Alguien que se dedique a estar filmando con una cámara, se llama staff, ese servicio. Un director de alabanza que esté de tiempo completo, que se dedique a componer, a arreglar alabanzas para Dios, porque ya. O sea, hay de todos los servicios. Si es una congregación de 200 miembros, ya se necesitan 2 pastores. 300 miembros, 3 pastores. Y así sucesivamente, porque un pastor alcanza a atender a 100 ovejas. Por eso dejó las 99 y se fue a buscar la número 100, dice la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan? Ahí lo vemos el ejemplo. Y nosotros éramos la número 100.
Ahí andábamos, perdidos, extraviados. ¿Y qué hizo Cristo? Nos fue a buscar, nos cargó en sus brazos y nos trajo al redil. Ese es el punto de tu salvación. ¿Cómo te trajo Dios? Algunos estaban heridos, tristes, desahuciados, enfermos, deprimidos, con problemas, con vicios, con adicciones. ¿Y cómo estás ahora? ¿Te sientes agradecido por Dios? ¿Lo que ha hecho en tu vida? ¿De dónde nos sacó? ¿De la inmundicia? Y es por eso que tú tienes que ser agradecido con Dios, con tu integridad, obedeciéndolo en lo que Él nos manda para que Él te bendiga. Aquí vemos que los levitas iban a recibir el diezmo de lo que traía la nación de Israel. Esto es un estudio aparte, muy extenso en cuanto a las finanzas. En el Antiguo Testamento no había mucha circulación de dinero, no había bancos, no había efectivo. La nación de Israel se dedicaba a la agricultura, a la siembra. Cebada, frijol, semillas, aceite, que se necesitaba mucho aceite en el tabernáculo, mucho aceite de oliva, porque el aceite era el combustible que se usaba para mantener el fuego en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y vemos que Dios manda a la nación de Israel que le trajeran los diezmos a Él, para que de los diezmos se pudiera sostener la obra de Dios. Para que de eso los levitas no tuvieran que buscar un trabajo secular y dependieran de Dios y vivieran de lo que el pueblo traía. Tú sabes muy bien que todo lo que tienes, tu dinero que tienes hoy en día, porque hoy no te pagan con cebada, hoy no te pagan con frijol, ni con sacos de arroz, ¿cierto? Entonces, Dios da una orden y eso lo entiende el que es de Dios. Dios te da todo, Él es el dueño de todo. Tú no eres dueño de nada, ni tu negocio, ni tus finanzas, ni nada. Todo es de Él y pertenece de Él. Él es el mejor socio, Él pone el 100% y nada más nos pide el 10%. Tú te haces socio acá y te va a pedir el 50%. Pero Dios no. Y lo hace para que dependamos de Él y nos quitemos del pecado de avaricia. Los de allá afuera no lo entienden, juzgan y atacan. No, ¿para qué estás estando ahí si Dios no necesita dinero? Claro, lo sabemos y Él es dueño de todo. Pero lo hace para quitarnos el pecado de avaricia, que dependamos de Él, así como se lo dijo a la nación de Israel, que iban a depender totalmente de Él, y así como los levitas, yo soy su heredad, yo los voy a sostener. En cambio, los otros tenían que trabajar en la siembra, el pueblo, la nación. Pero los levitas no querían. Y así sucesivamente, al tiempo de hoy, cambian las cosas, pero es el mismo efecto. Las mismas necesidades que habían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, es las mismas necesidades que hay hoy en una congregación. En una congregación, el primero que llama a esa congregación es el pastor, no a los miembros. Así como llamó primero a Moisés. Luego, ¿quién quedó? Josué. ¿Y quién mandó que quedara Josué? Dios. Ya esto lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan de la sujeción pastoral y la ordenación al liderazgo? Ahí está 3 series. ¿Cómo va en orden todo? Y Josué quedó en lugar de Moisés, porque Dios lo mandó. Bueno. Para los que nos ven en las redes sociales, vamos a completar tantito, y los que están aquí, vea a Malaquías, el libro de Malaquías.
Abra su Biblia en Malaquías capítulo 3 para que entiendan este principio. Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 6. Antes de Mateo, una hoja antes de Mateo. ¿Estamos ahí? Versículo 6, Mateo 3, 6. Porque yo Jehová, a ver, alguien que tenga la Valera, ¿cómo dice su título? ¿Ah? El pago de los diezmos. Ok, vamos a verlo tantito. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, está hablando Malaquías desde que salieron de Egipto en el desierto. Ya se habían dado las leyes. Ya se había dado la ley de las ofrendas, del diezmo, etcétera, etcétera. Ya lo leímos en Números. Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios está hablando y el pueblo contesta. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí está en la Biblia para los que nos ven en las redes sociales y para los que siempre andan atacando. Que todo es bíblico. En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y aquí está el versículo clave, la orden, el mandamiento. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora, pruébame, dice Dios. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué entienden por sobreabunde? Algo que está rebalsando todo el tiempo. 11. Esta es la promesa de obedecer el mandamiento. Reprenderé también a vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Miren, estos mandamientos de los diezmos y las ofrendas ya se habían dado en Números, Deuteronomio. Y pasó la historia y la nación se empezó a olvidar de esto. No se olvidaba. Simplemente, como dicen, se empezaron a hacer pato. Es que el humano es muy inteligente. Cuando tú debes, como que se te olvida, ¿verdad? Pero cuando te deben a ti, ¿qué es lo que haces? Ahí lo traes. Ahí lo traes. Y nada más estás esperando verlo para cobrarle o le estás mandando WhatsApp. ¿Cierto? Es lo que había pasado con la nación de Israel. Esta es la orden, el mandamiento que Dios da de que trajeran los diezmos. No lo voy a resumir, ahí lo tengo en un estudio completo todo esto. El alfolí antes era un almacén donde toda la nación de Israel traía el diezmo de sus cosechas. Si habían levantado 200 sacos de frijol, vamos a poner, 200 de arroz, 200 de harina, ¿cuánto era el 10% para Dios? 20, ¿correcto? Pues esos 20 sacos lo llevaban y lo entregaban como un diezmo de su cosecha, que recogieron 200 sacos de frijol, de arroz, cebada, trigo, lo que sea. Ese era lo que pertenecía. Dios lo había mandado para que, al dárselo a los levitas, toda la tribu de Leví
ellos no tuvieran que salir a buscar trabajo y ellos comieran de ahí, de lo que traía la nación de Israel. Porque Dios lo había mandado para que ellos se pudieran dedicar. Y esa era la orden. Pero también Dios les había dicho, pruébame ahora y verás que si no abro la ventana. ¿Le crees tú a Dios? ¿Le has creído? Si tú le has creído, entonces no le vas a robar. Pero si eres incrédulo, le vas a estar robando siempre. Y para que Dios pueda bendecir es completo. No el 9, no el 8, no el 5, no el 4, el 10. Para que se cumpla. Y verás que si no abro la ventana de los cielos. Pero por tu incredulidad no lo haces. Y es por eso que no recibes tu heredad completa en Canaán espiritual. Nunca te va a alcanzar. Porque Dios no puede bendecírtelo porque no confías en Él. Muy bien. Ahora, ese almacén se ha convertido en un cofre pequeño. Porque si a ti te pagaran con trigo o con harina, bueno, te lo vamos a recibir. Y a ver si lo que necesitamos acá, a ver si nos los aceptan. Es ilógico, ¿verdad? Por eso, el que se tiene que dedicar a tiempo completo, primero comienza el pastor. Y el pastor tiene que dedicarse ahí a la oración, a la palabra, al ministerio de tiempo completo. Pero como el tiempo ha cambiado y ya no es así con ese corazón, muchos pastores comenzamos trabajando. Yo comencé así. Vendiendo bolis, bolovanes, gelatinas. Ustedes son testigos. Algunos de ustedes eran mis clientes cuando yo pasaba sus trabajos a venderles. Y estuve trabajando años porque cuando comenzamos con unos cuantitos. Y no había cómo sustentarme. Pero como yo no me metí para hacer negocio, yo me metí para servirle a Dios. Entonces yo entendí que había que comenzar así. Y así, por muchos años. Así. Y así como va creciendo una iglesia, es conforme se van llamando. Y Dios te va a llamar a ti cuando tú seas fiel, íntegro, como lo fue Caleb y Josué. Va a llegar el día cuando una congregación crece, empiezan a llamar. ¿A quiénes empiezan a llamar? A los que el pastor, el líder, tenía en la mira, van caminando bien, se discipulan, siempre están metidos en la congregación, siempre están sujetándose al pastor. Veo que anda espiritual, veo que ha aprendido la palabra, veo que ahora evangeliza en las calles, veo que algo hace. Este es el siervo de Jehová. Vamos a llamarlo, porque sí lo necesitamos. Allá en la iglesia del pastor Armando, es una iglesia de 2,000 miembros. Y allá hay ya pastores, 10 parejas de pastores de tiempo completo con su sueldo a tiempo completo. Ministro de alabanza, de multimedia, de staff, alguien de mantenimiento del edificio, del salón. Y son gente que ya fue llamada por su fidelidad. Y es por eso que cuando ya crece la iglesia, solita se sostiene. Ahorita, ¿cómo comienza la iglesia? La obligación es de todos sustentar la iglesia. De todos. Así lo mandó Dios. Cuando comenzó la obra en el desierto, Éxodo 25, ahí diles que traigan ofrenda
para construir el tabernáculo, toda la nación. Ese es el mandato de Dios. ¿Quién va a sustentar la obra? ¿Los de afuera? ¿El vecino? Por favor. Nosotros, entre todos. De lo que te da Dios a ti, no es porque te lo ganes, el sudor de tu frente. Por la misericordia de Dios nos sustenta, nos da trabajo, nos da para seguir avanzando con nuestro negocio. Entendamos que no es nada nuestro, todo es de Dios. Por eso es que a los levitas los tenía que sustentar Dios. Tú eres siervo de Dios, sierva de Dios, estás sirviendo parcialmente. Si el Señor no ha venido, llega el tiempo que tú síguele siendo fiel y Dios te va a llamar. Si predicas, te va a llamar a predicar a tiempo completo. Como maestra, como maestro o como pastor. Llega la necesidad, que necesitamos ya gente que se dedica a trabajar, a contribuir, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde va a salir el salario? De lo que traiga la nación, de lo que traiga el pueblo de Israel, de lo que traiga la iglesia hoy en día. Así funcionan las cosas. Dios los bendice a ustedes, ustedes bendicen la obra. Pero ese es el problema, que por muchas iglesias de la prosperidad se pierden, se han perdido. El mundo allá atacando en las redes. No va a faltar que el diablo los utilice y lo haga viral. Un error o algo, ¡pum!, lo lanza. Y todo sí, pues. No, que sí. No. Piensan que todos somos iguales, claro. Ese es el problema. Pero tú debes discernir. Tú debes de conocer a tu pastor. ¿Quién es? ¿Es un hombre íntegro? ¿Se dedica fielmente a la palabra de Dios? ¿Me está predicando lo que dice la Biblia o me está predicando lo que yo quiero oír para que yo esté contento aquí? ¿Ora por mí? ¿Se preocupa por mi vida espiritual? ¿Está pendiente de mi vida? ¿Me llama cuando ve que ya no estoy llegando? ¿Se preocupa porque ya 2, 3 domingos no viene? ¿Qué le pasará al hermano, la hermana? ¿Estará bien? ¿Estará enfermo? Pero eso no lo ven. Y es por eso que así se sostiene la obra. Cuando es pequeñita, lo hemos dicho un montón de veces, entre todos, miren, lo que tenemos, el mobiliario que tenemos, que es poco, entre todos lo hemos hecho. Ahí está la cajita de las ofrendas para el mobiliario. Entre todos. Y es ahí donde Dios te lo va a bendecir. Porque tú se lo diste a Él, no al hombre, lo diste para la obra de Dios. Cuando comenzamos el ministerio, el hermano Abraham, que es carpintero, le dije, no teníamos sillas. Hagamos unas bancas de tarimas, de esas tarimas que son baratas, que las tarimas que desechan las empresas. Me fui para allá por el Libramiento Norte, ahí por el crucero de Coca-Cola. Ya había yo pasado por ahí, había visto un terreno donde tenía un montón de tarimas. Le voy a ir a conseguir y tú vas a hacer unas bancas de esas porque es lo más barato. Bancas. Llego, toco el timbre y escuché una casita adentro, música cristiana. ¿Será cristiana? Toqué el timbre, sale una señora. Sí, buenos días, señora, mire, vengo a ver lo de las tarimas. ¿A cómo los da usted? A 50 pesos. Mire, ¿será que me puede usted vender unas 10? Le digo. Sí, con mucho gusto. Sí, ¿para qué las ocupa? Pues, dice. Cuando yo le digo, es que vamos a hacer unas bancas para una congregación cristiana. ¿Una iglesia cristiana? Sí, le digo, yo soy el pastor, le digo, y pues estamos comenzando la obra. No, si es para el Señor, lléveselas, las que usted quiera. Wow, dije yo. ¿De veras, hermana? ¿Es usted cristiana? Sí. No, pastor, no, llévesela. No. Ay, Dios me ha dado bastante. Mire, todo ese rimero que tengo, siempre me las vienen a dejar a mí. Yo las compro barato
y yo las vendo, es donde eso me ayudo. Pero si es para la obra, lléveselas. Las regaló. Y con esas comenzamos, las armó el hermano Abraham. Ahorita, miren, ya no están, se apolillaron, acabaron. Y ustedes de aquí lograron ver todavía algunas. Ya está, estamos comprando sillas. Y así funciona la obra de Dios. Porque tú estás agradecido con Dios, que al llegar a este lugar, Dios te salvó. Dios está cambiando tu vida, tu matrimonio. Tus hijos están conociendo a Dios para que ellos sean salvos. Por lo tanto, en ese agradecimiento de que Dios los había sacado de Egipto, donde estaban esclavos, y los trae después a una tierra prometida, Dios les dijo estas leyes. Y vemos que aquí, donde leímos, está la orden. Y ya no es la ley, porque la ley es Éxodo, Números, Deuteronomio. Fue dada la ley. Aquí obedecía. Y aún más, en Génesis, vaya viniendo Génesis 28, rápido, vuele. Génesis 28, pero háblalo en su Biblia. Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice así, antes de la ley, o sea, ni siquiera se había dado el mandamiento. E hizo Jacob, Génesis 28, 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir. Pregunta, dime, en tu vida, ¿Dios te ha guardado? ¿Que no te has muerto? ¿Un accidente? Amén. Dice, pregunta, ¿te ha dado pan para comer? ¿Te ha dado para vestirte? Y nos ha dado hasta de más. Celular, iPhone, confles, internet, moto, coche. ¿Qué más quieres? Casa propia. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo. Lea conmigo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Así debería de ser el corazón humano agradecido por Dios. Ya ven que aunque no era una ley, ¿por qué lo puso el Espíritu Santo? Por ejemplo, ese es el corazón generoso. Ah, pero nos duele. No. No, gano 10,000, no, es mucho, 1,000, no. 20 le voy a dar si quiere, que le fue bien. Es que no vas a engañar al hombre. Eso es confidencial. Cuando ustedes pasan, ustedes saben. Pero esto es para los nacidos de nuevos, los verdaderos hijos de Dios, los que son agradecidos. Y de todo. No, mi aguinaldo no es mucho. Recibí 50,000 de aguinaldo. No, es mucho. No. Voy a dar 50. 100. No, es mucho. Imagínate. ¿Que quieras más? No esperes recibirlo. Y lo dice la Biblia. En lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo mucho me has sido infiel, entonces me vas a ser mucho más infiel. Si en lo poco que recibes no le das a Dios, menos le vas a dar si Dios te da más. Por eso no recibes más. Y ahí te vas a quedar. Y nunca te va a alcanzar. Y no crees a Dios que te lo va a bendecir hasta que sobreabunde. Cuando te pregunten y te ataquen tus familiares, ahí están las bases bíblicas. Papá, mamá, lo dice la Biblia. Ven, te lo voy a leer. Nada más que tú no lo vas a entender porque
no eres cristiano, no eres cristiana, no tienes al Espíritu de Dios, por eso juzgas. Y si yo lo doy es que porque estoy obedeciendo a Dios y amo a Dios. Yo se lo doy a Dios y allá ellos. Cada uno va a entregar cuentas. Tú vas a entregar cuentas a Dios, yo voy a entregar cuentas a Dios y a mí se me va a pedir más todavía que a ustedes. Por eso es mucha responsabilidad ser pastor. No, a mí me tiemblan las patas cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y que diga el Señor: Luis Alberto Martínez, a la reja con tus chivas. Al tribunal de Cristo. ¿Y qué hiciste? Con esto. Y a ustedes también. Juan Camaney, a la reja con tus chivas. ¿Y qué hiciste? Con esto. O sea, vamos a entregar cuentas, pero a mí más. Porque al que más se le da, más se le pedirá. De esta forma se enseñan cómo se manejan las finanzas, cómo hay que darle a Dios. Nada de estar ahí saboteando o intimidando o queriéndole engañar y cosas así. ¿Quién quiere pactar con Dios? Dicen los de la prosperidad, los falsos. El que quiera pactar con 1000, póngase en esta fila. Y el que quiera pactar con 5000 aquí. Y el que quiera de 100 aquí, los más pobres. Y sí, dice la borregada, ahí van pasando. Les voy a poner un video. A ver, una predicadora. Llega un hombre, cayó en el engaño. Oiga, no tengo, pero mire, tengo una escritura de mi casa. Ok, está bien. Así les han dado bajín a esas ovejas. Esas sí las pelonean, las rapan y les bajan, como dicen, la lana. Y todo por no leer, por no estudiar. Usted debería ya de estar leyendo todos los días desde que se convirtió. Para que no caiga el engaño. Para que cuando usted venga aquí, usted cerciore con sus propios ojos lo que yo le estoy leyendo, si es verdad o es mentira. Si lo estoy tratando de manipular o tergiversar los versículos. No, Señor. No hacemos eso. El problema que surge cuando se les da esta enseñanza clara, y más clara que el agua, ¿no? Entonces usted ya queda bajo su responsabilidad. El problema ahora ya no va a ser conmigo, el problema va a ser con usted. Porque ya se le dijo la verdad, ya se le predicó y ya está bajo su responsabilidad. Entonces es ahí ya donde esté usted o recibe bendición de sus finanzas o maldición. ¿Qué dijo Malaquías? Malditos sois. Y la palabra maldito significa en el original hebreo no avanzar. Ahí te vas a quedar. Quiero un carro. No lo vas a poder comprar nunca. Quiero una moto. Tampoco. Vas a andar a patas. Quiero comprarme una casa. Algo. Una propiedad. No. Miren, hermanos. Es que, como lo vengo repitiendo, usted solito se echa la soga al cuello. Pero la pregunta es, ¿le cree usted a Dios o no? Entonces demuéstrelo. Pruebe a Dios y verá. Pruébame y verás que no derramaré bendición que se te sobreabunde. Dios te lo va a probar si con qué corazón lo estás dando. Para que pueda ser bendecido, haz bien tus cuentas. No les des el 5. No seas como Ananías y Zafira, que sustrajeron y cayeron muertos. ¿Se acuerda Hechos 5? Le quisieron ver la cara de Dios y era la iglesia. No podemos engañar a Dios. ¿Has entendido que no tenemos nada, que todo es de Dios?
Todo te lo ha dado Dios, tu trabajo, tu carro, tu negocio, tu empresa. Todo es de Dios. Crónicas 29, ¿se acuerda que lo leímos? Todo lo hemos recibido de tu mano y de eso que recibimos de tu mano, de eso te damos. Esa es la fe. Cuando tu ingreso llega a tus manos, tu salario, tu ganancia, ahí en ese momento haz bien cuentas y esto ya no es para mí, esto es del Señor y lo aparto, lo meto por ahí, lo escondo por ahí hasta que yo llegue a la congregación. No pude ir esta quincena, esta semana, este día porque me enfermé, trabajo, lo que haya hecho. Ah, entonces hay que siga guardado, ese ya no es mío, yo ya no puedo decidir. Y no he podido ir durante un mes, bueno, esto es del Señor. Ah, no fui, ah, qué chido, no, pues no di. Y no doy porque no fui. No es así. ¿Qué tal que Dios fuera? Ah, bueno, porque no te viniste a congregar, no va a haber quincena. No vas a cobrar tu quincena, porque no viniste a la congregación. No vas a comer esta semana, no te voy a bendecir. ¿Así es Dios? Pregunta. No. Entonces, ¿por qué nosotros somos malagradecidos? En el Nuevo Testamento, Pablo dijo, cada quien dé como propuso en su corazón. Si eso era antes, ¿cuánto más ahora por la gracia? Eso era una ley. En la gracia tenemos la libertad. Pero mínimo, como dicen, el cajón de cajón es eso. Para que Dios te siga bendiciendo. Termino con esto. Los levitas, ¿qué hicieron? Regresamos a Josué para que entiendan este principio. Ahí donde estábamos. Josué 21, ¿verdad? Josué 21. Fueron, ya lo leímos, y fueron a hablar al sacerdote Eleazar y a Josué. Era Josué el líder, el pastor, Josué el sacerdote. Y van los levitas, ya lo leímos, y van, bueno, de acuerdo a lo que había mandado Dios, es que nosotros también vamos a recibir. Pero aquí está la enseñanza de todo lo que les he enseñado. Mire, la explicación, perdón, de todo lo que les he visto. Los levitas no les dieron una heredad aparte, sino que en medio de las tierras de las tribus iban a vivir. Por ejemplo, lo voy a ilustrar. A la tribu de Leví le dieron aquí. A la tribu perdón, estoy mal. A la tribu de Zabulón, aquí, de Simeón, aquí, y las demás tribus aquí. ¿Ok? Aquí, aquí y aquí. Los levitas no dijeron queremos allá. O los levitas no le dijeron a ustedes les toca allá. No. Los levitas iban a quedar en medio de lo que las tribus habían recibido. Si a Zabulón le dieron esta parte, los levitas, una parte de los levitas, la tribu de Zabulón iba a permitir que una parte de los levitas viviera dentro de su territorio. O sea que los levitas fueron repartidos en medio. Les dieron ejidos para sus ganados. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo le tenía que dar a los levitas una parte de sus territorios que habían recibido para que los levitas vivieran. Así había mandado Dios. Y esto es la enseñanza, que los levitas iban a depender siempre de Dios, de lo que el pueblo daba. Ellos no recibieron una parte. Por eso fueron y hablaron y les dijeron, aquí ya lo leímos, de que ellos iban a vivir en medio de las tribus. Y las tribus nunca se negaron. No. Ah, no. No. Que les den los de allá. Ah, no. Aquellos que ganan más. Ah, no. Aquellos que pueden. No. Como la iglesia hoy en día. Ah. Como una señora que dijo el pastor Armando que ahí siempre pidiendo dinero. Y nunca daba nada. Porque
porque era muy pobre. Y le preguntó al pastor, bueno, hermana, ¿usted por qué se la pasa aquí? ¿Qué acaso Dios no la puede bendecir? Ay, pastor, ¿cómo quiere que diera? Si apenas gano 50 pesos por lavar ropa. Bueno, y de esos 50 pesos, hermana, ¿usted le da 5 pesos a Dios? No, porque es muy poquito. Entonces no espere recibir más, porque aún lo que tiene le será quitado. Y es por eso que no. Dios no te va a pedir más. Si ganaste 20 pesos, hoy fue tu ganancia, 20 pesos, 2 pesos. Tienes que apartar para Dios. Si toda la semana vendiste 100 pesos, 10 pesos. ¿Es así? En tu generosidad, como amas a Dios. Bueno, ya no estamos limitados. Pero ese es el corazón. Lo leímos en Jacob, Génesis 28. De todo lo que me dieres, ¿lo leyeron? El diezmo apartaré para ti. ¿Ven un carro? ¿Quién me dio ese carro? El Señor. Le doy lo que reconoce el Señor. ¿Ven un terreno? Así es. Por eso Ananías y Zafiras en Hechos 5 cayeron muertos. Porque le quiero verla dar. Vendieron una heredad. Según lo estaban dando todo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué quisiste mentir a Dios? Sustrayendo la parte que se te quedaba a ti. ¡Fum! Y cayeron muertos. Y es Hechos, la iglesia que inició en el Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, para que heredes tu tierra donde fluye leche y miel. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, Padre, porque es tu palabra la que nos guía, la que nos habla. Porque tú quieres bendecirnos. Quieres que nos vaya bien en esta vida. Quieres bendecir nuestras finanzas. De todo lo que tú nos das. ¿Quieres multiplicarlos? ¿Quieres abrir la ventana de los cielos para que derrames bendición hasta que sobreabunde? ¿Qué haríamos sin este libro, Padre? Solo tu palabra es la que nos conduce en esta vida. Para que nos vaya bien. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde por tu palabra. Y que seas tú, Dios, que abra los entendimientos a tu iglesia. Para que crean y confíen en ti siempre. Y puedan heredar la tierra prometida. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra no regrese a ti vacía. Levanta este pueblo, Señor, esta iglesia. Que tú quieres bendecirla. Que quieres abrir las ventanas de los cielos hasta que reciban bendición, hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde, Señor. Y oramos para que tu palabra surta efecto en los corazones. Que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en ellos. En el nombre de Jesús. A todas las personas que están en las redes sociales viendo esta transmisión o este video. ¿Te has identificado con esta palabra? Ahora, tú que dices que eres ser cristiano, que amas a Dios y que crees en Dios, y estás mal en tus finanzas, no te alcanza. Siendo cristiano, estás endeudado. Nunca puedes tener paz, descanso. Es por lo mismo.
que no confías en Dios. Si tú quieres recibir las bendiciones que Dios nos promete, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios que has sido incrédulo, incrédula. Y si aún tú no tienes a Cristo en tu corazón y has juzgado y has atacado estos temas y estás en controversia, mira, es que porque tú no tienes a Cristo, tú no tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú tienes una religión, cualquiera que seas, ya seas católico, testigo de Jehová, mormón, luz del mundo, adventista, cualquier religión que fueron fundadas por hombres, mira, podrás tener religión, pero tú no tienes a Jesús como tu Señor. Pero este es el día de salvación. Hoy Dios te está hablando a tu vida para que te arrepientas y vengas a Jesús, para que Él te lleve al Padre, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No te gustaría entregarle tu vida a Cristo hoy por primera vez? No importa la religión que tengas. Si tú has entendido que tu vida no ha sido cambiada, transformada, sigues siendo el mismo pecador, la misma pecadora, es que porque no tienes a Cristo. Arrepiéntete y verás que Cristo entrará a tu vida si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Si tú quieres hacerlo, ahí donde estás escuchando esta prédica por primera vez, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos con todo tu corazón y dile así a nuestro Dios. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Señor Jesús, ven a morar en mi corazón en este instante. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Lo único que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Busca una iglesia cercana, la más cercana a tu domicilio. Ahí, en ese lugar, en esa ciudad donde vives, y si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.